A ver. Bienvenidos y bienvenidas al ciclo Mujeres en el Teatro, en el que participamos las investigadoras Catalina Artesi, Edith Soto, Susana Bonifacio y quien les habla, Adriana Carrión. Como equipo nosotros trabajamos sobre las hacedoras del teatro argentino actual desde una mirada federal, y lo que nos proponemos es visibilizar la tarea, la labor de nuestras artistas y profesionales que llevan adelante sus producciones escénicas. Hoy tenemos el agrado de presentar a Mónica Landolfi y a Liliana Dosso, que en breves nos contarán la labor que desarrollan especialmente en la zona norte del Gran Buenos Aires. En primer lugar, voy a presentar, a leer brevemente, el currículum de Mónica Landolfi. Bueno, es escritora, guionista, docente y narradora oral, también gestora cultural y mentora del espacio Azucena. A su vez participa activamente en la colectiva de autoras. También, bueno, obviamente estudió el profesorado en letras y la carrera de guionista de cine y televisión. Escribió los guiones Kipart, La Búsqueda, un largometraje, que también en 2019 devino en una novela, Sala de Profesores, una serie para TV, Hostales de un Regreso, una novela. También escribió numerosas obras de teatro, entre ellas Viernes 3 p.m., Bistró, Todos los amores un amor, Azucena Forexport, La Simonita, patrona de los apuñalados, Delincuentes y pecadoras, Rotas cadenas, Destino de esperas, de las cuales varias de ellas vamos a hablar después y vamos a preguntarte. Y después ella realizó Cuando se prenda el corazón, en coautoría con Virginia Baldo, que fue seleccionada en 2018 en el concurso de teatro semimontado Carlos Gorostiza, y en 2019 se seleccionó la mencionada Azucena Forexport. Y El Querandineñas, en coautoría con Baldo, DNI, Microteatro, Ana en el espejo, y el monólogo Solo el viento, seleccionado en el Festival SIT en Islas Canarias en 2020. También publicó en 2018 el libro En obra, Teatro en movimiento. Bueno, y como mencioné, en 2019 la novela Kipart, La Búsqueda. Paro acá y paso a preguntarte. Dado que has incursionado en muchos géneros literarios y, como vimos, también audiovisual, ¿cuándo comenzás a escribir dramaturgia y por qué? Exactamente, bueno, primero la saludo, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Exactamente no tengo la fecha, pero a mí se me ocurre que en el 2008, 2009 empiezo a dedicarme específicamente a la escritura dramática. Esa sería la respuesta. Ajá. ¿Y cuál fue lo primero que vos realizaste? Bueno, en realidad, como mi tarea, en principio soy docente de secundaria, profesora de literatura, y estuve muchos años en escuelas, trabajando varios turnos, o sea que todo lo hacía entre medio del poco tiempo que me quedaba entre la escuela y la vida, ¿no? Que Claro. también era poco el tiempo que me quedaba, entonces todo lo hacía en distintas dimensiones, o sea, como todo junto. Entonces no tengo demasiado registro de cuándo hice qué. Es como que iba haciendo una cosa y después hacía la otra y después hacía, y cuando quería acordar, decía, ay, ¿cómo hice todo esto junto? Bueno, un poco de una característica, ¿no?, de mi personalidad, que es ir haciendo varias cosas a la vez. Así que no tengo una primera obra que yo diría, empecé y terminé esta obra. La verdad no lo sé. Pero tengo una característica que lleva adelante siempre mis producciones, que es el tema del concurso. Siempre me anoto en concursos de escritura.
Entonces a veces los concursos me iban llevando a pensar temáticas y también me iban llevando eh, a escribir para ese concurso. O sea, como lo tenía como un objetivo y una investigación, porque también los concursos que se presentaban y que a mí me interesaban tenían por ahí que ver con derroteros históricos. Y entonces ahí es donde empiezo a escribir. Una de las, si yo quisiera poner en una de las primeras escrituras dramáticas que hice, estimo que es Jueves 3 p.m., que esa la escribí con Virginia Baldo, que es una obra que habla de dos mujeres grandes que quedaron siempre esperando a su hermano desaparecido. Entonces, en esa espera y en esa búsqueda, cada una con su personalidad, una esperándolo cotidianamente, haciendo las cosas que a él le gustaban, las cosas que le sucedían en la casa, porque eran unas hermanas mayores que habían criado a este joven que desapareció, y la otra haciendo una lucha hacia el afuera, una dentro de la casa y otra afuera. Entonces, estas dos mujeres, en cada una, en su forma de recuperar la figura de su hermano, están siempre esperando que él regrese, o tener noticias de su hermano. Bueno, ese es Jueves 3 p.m. Digamos que, ahí estoy, pensé que se había cerrado el Zoom. Y la otra, que escribo después de esta, concretamente es en el año 2010, año del Bicentenario, surge una convocatoria a través del Teatro de la Historia, el programa, ¿no? El Teatro de la Historia, donde se seleccionaban, en ese caso se seleccionaban los autores por currículum. Este del 2010 tenía una doble faceta, porque era, por un lado, la selección del guionista, y por otro lado también ese guionista, o guionista dramaturgo, debería ser docente. Entonces, con esas, de la dirección de escuelas, porque era para el Bicentenario. Entonces yo mandé mi currículum y bueno, y salí seleccionada entre los 14 guionistas de ese año, porque este programa duró varios ciclos. Y la idea del programa era que nos daban a los dramaturgos o dramaturgas las temáticas históricas que debíamos escribir de acuerdo a nuestro gusto, elegíamos con la que más afinidad tuviéramos. Y yo elegí el origen mestizo del general San Martín en esa convocatoria. Entonces teníamos 2 meses, un mes para investigar la historia, otro mes para escribir y para entregar la obra. O sea que todo era así muy, muy rápido, ¿no? Y ya les digo, en este contexto de trabajo, que no es que yo me sentaba a escribir los 60 días, yo escribía en los ratitos que podía. Claro. Entonces surgió de esta maravilla que fue esa convocatoria, de la que me siento honrada, la obra Destinos de Esperas. Después te vamos a hacer unas preguntas sobre esta obra, ¿sí? Así que mantengamos el suspenso, te digo. Está bien. Y bueno, Destinos de Esperas surge así, de ese concurso. Y bueno, después el siguiente paso, cuando entregábamos la obra escrita, era que le asignaban un director que de la zona, ¿no? Como yo estoy en zona norte, bueno, eligieron un director, en ese caso fue Roberto Aguirre, de acá de Teatro de Repertorio, y se ponía en escena, y esa fue la primera obra que yo tuve puesta en un escenario, porque las otras las había escrito, pero no
no las había visto todavía en un escenario. Así que bueno, esa me trajo ese regalo, porque, bueno, ya les dije que escribo para concursos, pero también tengo otra característica, que no quiero dejar las obras en los cajones, porque si una obra no tiene, una obra dramática, no tiene un escenario, me parece que es algo que le falta, ¿no? Le falta una pata bastante importante. Entonces siempre estoy bregando por que las obras que escribo aparezcan en los escenarios, de una u otra manera. Y en el caso de Destinos de Esperas tiene un larguísimo recorrido, porque les estoy hablando de 2010, cuando nace, ¿no?, la gestación de la obra. Pero en 2021 tenemos una novedad con Destinos de Esperas, porque se hicieron 4 funciones en 2011, entre 2010 y 2011, y bueno, y ahí digamos que terminó ese ciclo. Pero yo creía que a esto le faltaba mucho más, necesitaba mucho más tránsito en el escenario, mucha más visibilización. Esta temática tenía que salir a la luz, como dice, los secretos pugnan por salir a la luz, y me parecía que no podía ser que eso quedara allí. Entonces, en un intermedio entre esta apuesta, saco el libro en obra, Teatro en Movimiento, que es este libro, lo voy a mostrar, en obra Teatro en Movimiento, y acá está incluida Destinos de Esperas. Pero bueno, seguía siendo el libro. Entonces yo seguía insistiendo que esto tenía que estar en el escenario. Entonces, convoqué a un director amigo, a Pablo González Casela. A él le gustó la idea y dijo, sí, vamos a hacerla, siempre teatro independiente, ¿no? Estamos hablando. Le gustó, dijo, bueno, sería fantástico que la hiciéramos. Entre ambos convocamos a las actrices. Una de las actrices está acá con nosotros, Liliana Dosso. Sí. Y a Claudia Stigol, la otra actriz. Y bueno, y después se convocó también a el otro personaje que aparece en la obra, porque son 3 personajes, que es San Martín. Ariel Cortina es quien está personificando en este momento el personaje de San Martín. Y bueno, y se fue completando, ¿no?, el grupo. Y después convocamos a Estela Oriana, que está haciendo la parte de arte y fotografía, así que estamos en escenas los domingos a las 19 horas en Olivos, acá en Teatro Bertol, que es un teatro independiente, que es el teatro de Pablo González Casela, y ya tenemos en este momento 6 funciones, vamos por la 6ª función, presencial, porque bueno, con la pandemia nosotros habíamos empezado a ensayar 6 meses antes de que se parara toda la vida por la pandemia, y continuamos los 2 años, todas las semanas por Zoom, y cuando se abrió en septiembre pudimos ir al escenario. Así que tiene un largo derrotero, Claro. Destinos de Esperas, que no sé si Exacto. el título no será premonitorio, ¿no? Porque tuvo que esperar. Sí, la verdad que sí, premonitorio. Catalina Artesi quiere hacerte una pregunta ahora. A ver, Katy. A ver, El tema es que está casi respondida la pregunta, porque justamente me interesaba ver esto de tu interés por lo histórico, que se ve en Delincuentes y Pecadoras, y bueno, en parte algo respondiste con el asunto de los concursos y de la investigación que te llevaba cada concurso a ese derrotero de buscar datos y bueno, de ver cómo imaginar y trabajar la obra de teatro. Así que yo dejaría
mi pregunta de lado, porque de mi parte fue respondida, y estaría bueno pasar a Edith, que sé que te quiere hacer otra pregunta. Sí, buenas tardes. Hola, Edith. A mí, hay algo que a mí me llamó la atención, en que varias de tus obras, vos utilizás el idioma guaraní y leyendo porque algunas no las vi, Sí. parece estar escrito por alguien que conoce y transitó mucho por la Mesopotamia, porque los tipos de árboles, las cosas que mencionas. Y yo digo, pero si esta mujer miraba tu currículum y no, vi que siempre viviste por los alrededores de la zona norte de Buenos Aires, y entonces quiero saber el origen de que sepas escribir en guaraní, poemas, todo. A mí que me gusta el guaraní mucho, me llamó la atención. Mira, yo creo que tiene que ver un poco el amor y el cariño que tengo por la gente que me rodea. Yo tengo una amiga muy querida, que es Simona Paz, que es chaqueña, y que bueno, no sé si vieron que también tengo ahí la obra La Simonita o la patrona de los apuñalados. Sí, parece. Y Simona, ella en su casa de origen, con sus padres hablaba guaraní. Si bien ella vivió después, vive acá ahora en Buenos Aires, pero se ve que algo de eso me llevó también a transponer esa lengua, y bueno, y siempre la investigación, ¿no? Porque yo la verdad no tengo, si yo sé dentro de mis orígenes, no tengo guaraníes. En todo caso, puedo llegar a tener, no sé si querandíes, porque mi mamá era de Catamarca, de Andalgalá. Digamos que lo más autóctono que tengo es esa parte, ¿no? De Andalgalá, pero no, ahí no hablaban guaraní. Claro, yo sospechaba que debías haber tenido alguna, o haber vivido durante algún tiempo, o convivencia con alguien cercano que conociera el idioma bien. No, es una lengua que a mí me gusta mucho, y bueno, y se dio que yo también me lo preguntaba, porque a veces miraba y analizaba, o sea, analizándome en las obras, y yo, ¿por qué escribo cosas de guaraní? Si yo no tengo nada, pero bueno, esas cosas que uno a veces ama sin conocer, y empieza a amar más porque las empieza a conocer desde la literatura, ¿no? Y, gracias. Bueno, así fue. Muchas gracias. Bueno, Susana tiene otra pregunta para hacer. Susana, te escuchamos. Ahora sí. Cuando investigás las historias que vas a trabajar, ¿cómo surgen las situaciones dramáticas, las características de los personajes? ¿Ya tenés una idea determinada o se van presentando en estos casos, en la creación? No tengo idea determinada. En realidad, como te digo, que vienen de concursos. Por ejemplo, Destino de Espera serán 3 personajes. O sea, el pedido, uno de los requisitos eran 3 personajes. No podían ser más de 3. Entonces, de pronto, tenía que desarrollar esa situación, ese conflicto, e ir buscando como los principales, que obviamente iban a ser Joaquina de Alvear, que era quien, digamos, iba a develar el secreto, y la que documenta, ¿no? En su libro, en su cuaderno, la familiaridad con José de San Martín, o sea que ese personaje tenía que estar. Rosa Guarú, obviamente que tenía que estar, porque era más que protagonista, y San Martín también. Así que ahí tenía los 3 personajes, y ahí tuve, en realidad, que pensar bastante para armar, ¿no? A esos 3 personajes en la escena, porque hay un problema cronológico, ¿no? Entonces ahí tuve que jugar, y por eso
empecé a pensar cómo se relaciona una madre con un hijo a través de una canción de cuna, de una nana. ¿Y en qué idioma le canta la madre al hijo? En el idioma original, en su idioma. Por eso Rosa le canta una canción de cuna a su hijo en guaraní. Claro, claro. Entonces ahí tenemos un primer nexo, ¿no? Pero Rosa sí vivía, porque Rosa vivió más de 100 años, pero San Martín ya no, estaba muerto. Entonces, ¿cómo hago para traer ese? O sea, estos son pensamientos, ¿no?, que yo voy haciendo a lo largo, que no sé si todas las dramaturgas hacen estas elucubraciones, pero yo, digamos, como que pienso este tipo de cosas. Entonces yo pensaba, digo, ¿y ahora cómo hago para que estos dos personajes se encuentren? Bueno, se van a encontrar en este recuerdo de infancia, en este primer recuerdo, en esta unión de esta madre, de este niño, de este niño con esta madre, en su propio idioma, ¿no? Entonces ahí ya tengo un nexo. Y en lo onírico, ¿no? Obviamente, en el recuerdo, en esa cosa que viene del deseo también, porque no es solo recuerdo, también es deseo. Y bueno, con Joaquina ya el tema era, digamos, cronológicamente podía ser, pero las tenía que poner dos mujeres de clases muy distintas, ¿no? Digamos que les armé una circunstancia por la cual ellas podían estar juntas en un mismo lugar. Entonces ahí fui armando ese triángulo de deseo y de amor y de falta de lazo, que surgen destinos de esperas. Y bueno, y que los tres personajes en cierta forma están esperando, haciendo cosas esperando algo que no sucedió. Y lo que no sucedió es imposible de arreglar, ¿no? ¿Y te interesan otros periodos de la historia, el postcolonial, la reorganización o la época actual para trabajar? A mí me interesa todo. Digamos, en este momento fue como que un tema fue llamando al otro, ¿no? Bueno, surgió esto que ya les cuento, después vino el tema de las mujeres de encierro en el Cabildo de Córdoba, que ahí estamos hablando de otra de las obras, que es Delincuentes y Pecadoras. Que esa también surge por otro concurso, pero ese concurso era distinto. No era por selección de currículum, sino que en Córdoba habían organizado un concurso también sobre temáticas históricas del lugar, y habían dado una lista con los temas. Había que escribir la obra y mandarla y ver si esa obra era seleccionada o no. O sea que era otra el requerimiento. Había otras coordenadas también. Exactamente. También eran 3 personajes máximo. Eso sí, un requisito. Y bueno, y en un principio me entusiasmó porque dije, vaya a ver la historia de Córdoba, y miré los temas y ninguno me resonaba, hasta que vi mujeres en encierro, en contexto de encierro, en el Cabildo de Córdoba. Y dije, ¿qué será esto? Porque yo no tenía ninguna idea respecto de que había habido una celda de mujeres en el Cabildo, en Córdoba, y todo lo que eso devino, ¿no? Porque ahí destapó también un momento de la historia que no es conocido.
con una investigadora que había hecho, que es Jacqueline Basalo, que es una investigadora de ahí de la Universidad de Córdoba, que ella hizo toda una investigación con todos los documentos, los registros de quienes habían estado en esa celda, con nombres, con edades, con delitos que habían cometido o no, ¿no? Y bueno, esto está, es documento, y lo hizo esta investigadora, que ya les digo, Jacqueline Basalo. Y bueno, ahí se sugería también la bibliografía. Entonces fui a buscar la bibliografía. ¿Fuiste a Córdoba? No fui a Córdoba, no. En ese momento no, después sí fui. Claro. Pero a Córdoba capital, o sea, a Córdoba, por ahí a pasear sí fui muchas veces, pero a Córdoba capital específicamente no había ido hasta ese momento. Pero sí fui a averiguar cómo podía conseguir el libro, me lo mandaron de Córdoba porque acá no se conseguía, y bueno, empecé también a pensar cómo podía ser esa relación de esas mujeres, y bueno, ahí surgió Delincuentes y Pecadoras, que, bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. Y también en un plazo corto de tiempo. Sí, también, no recuerdo cuánto, pero no más de un mes. Un mes, ponele 2. Claro. Pero después había que mandar la obra escrita, y si te la seleccionaban ahí, digamos, ganabas algo, te la hacían en el escenario, si no pasaba nada con la obra. Y bueno, con la mía no pasó nada, pero hasta ahí. Después sí pasó mucho, muchísimo. Justamente te quería preguntar, Mónica, porque sé que la obra fue seleccionada para participar del tercer Festival Internacional de Dramaturgia en Atenas, ¿no? Se supone que va a ser ahora, este año o el año que viene, no sé, vos dirás, y que la van a traducir al griego, lo cual también es increíble. Y bueno, ¿qué te provoca esto de proyectarte internacionalmente, no? Bueno, a mí me parece una cosa que todavía es como que ni me doy cuenta, ¿no? Es maravilloso. Porque sí, también, eso también se paró bastante por la pandemia, así que no sé cómo va a seguir esa selección. O sea, ya fue seleccionada, y junto con otras obras de muchas autoras, iban a ser traducidas al griego, y iban a participar de este festival de dramaturgia en Atenas. Así que bueno, eso está en suspenso todavía porque, bueno, dado los tiempos se corrió todo, pero es maravilloso. Yo creo que uno no puede, yo no puedo dimensionar esto. Sinceramente no, porque la tarea del escritor, bueno, en este caso específicamente de la dramaturga, ¿no? Es solitaria, toda la investigación, todo eso se hace en soledad, pero una vez que sale al escenario, no sé, para mí no tiene límite. No tiene límite, porque gira sola. Delincuentes y Pecadoras empezó a girar de una manera, si bien, bueno, con Liliana que está acá presente, bueno, primero, conformamos el grupo, o sea, pero yo no solo hago la escritura, también hago digamos, hago toda la cosa del empuje para la producción, ¿no? Para que esto suceda, porque las cosas no suceden mágicamente, ¿eh? No, eso lo tengo clarísimo. Entonces, como en mi afán de ver las obras, porque yo una vez que las escribo yo ya las veo en mi cabeza, para mí ya tienen entidad, están ahí.
Entonces, trato de que esto suceda. Y para que esto suceda, tengo que tener un montón de gente que está relacionada con el teatro, que por fortuna son muchos amigos y amigas que me acompañan. Y bueno, y entre todos y todas vamos adelante y seguimos y avanzamos. Y bueno, tengo acá, en este momento donde estoy, las paredes que ustedes están viendo, a ver, les voy a correr un segundito así, ahí, ¿ven? Centro Cultural, Sí, se lee. Espacio Azucena. Ujú. Bueno, este es mi espacio, mi centro cultural, que en realidad es el comedor de la casa de mi mamá, donde se corren todos los muebles y se produce el hecho teatral. Entonces, acá nos reunimos con el grupo Azucena Teatro, que conformamos con Liliana Dosso, Elisabetta Escaramuzo, Analía, voy a saludar a mi nieto, perdón, Analía Rutkowski y Sofía Ríos, y bueno, y acá ensayamos las obras, y acá ensayamos Delincuentes y Pecadoras, y Liliana es la que dirigió la obra, bueno, después ella va a abordar mucho más esta parte, la dirección de la obra, y cómo logramos que la obra estuviera en el escenario y empezara a ser vista, ¿no? Y cada vez que se ve, es como que suscita un montón de cosas, porque nosotros estamos en teatro independiente y nuestro público no tenemos tanto público a la vez, pero en pequeños grupos, después hacemos un conversatorio, nos acercamos a la gente, a los pensamientos, a lo que le provoca, a las sorpresas, ¿no?, que provoca también, porque esto provoca una sorpresa enorme, porque como yo me sorprendí con estas mujeres en encierro en el Cabildo de Córdoba, rodeadas de la hostilidad de los hombres, de los que estaban allí también, porque ellas estaban desprotegidas, y además delincuentes y pecadoras, ¿no? En un ámbito tremendo, porque no estaba el límite entre lo realmente delictivo y lo que tenía que ver con lo moral, ¿no? Lo moral visto desde la religión, por eso el pecado, la idea del pecado. Una de las personajes, doña Bárbara Lencinas, que es la española, que digamos que es la que está más encumbrada con respecto a las otras dos mujeres que están en el encierro, de pronto esta mujer está ahí por ser acusada de adulterio. Y aparte, una acusación, desde ya que no tiene, primero que no tiene ninguna, digamos, ninguna razón para que esto suceda así, ¿no? Pero la mera acusación, ¿no? Eso era como una gran bolsa donde iba a parar la mujer por distintos motivos, por molestar, no sé, por mostrar en un espejo de algo que no se quiere ver, digo yo, se me ocurre, no sé. Edith tiene una pregunta para hacerte antes que se nos termine el tiempo. Ay, sí, Edith. Te escuchamos. A ver. Edith, desmuteate. Ahí está. No, yo en realidad quería preguntar, ya hablo mucho de esta obra y me alegra que lo hayas hecho, pero te quería preguntar cómo fue recibida Destino de Esperas, porque la leyenda, para nosotros como sea la leyenda o la versión esa de que San Martín, su origen mestizo, acá en Buenos Aires tiene muy poca difusión, y yo no recuerdo, a lo mejor Catalina y todo, que tienen más conocimiento que yo, saben que haya sido más conocido. Solo me recuerdo una vez que un libro apareció eso y hubo hace
debate por ese asunto, y después se acalló. O sea, por eso te preguntaba, ¿cómo recibe el público cuando vos le mostrás ese otro posible San Martín, ¿no? Y el público se asombra y se queda interrogante, ¿no? Como diciendo, esto también pudo haber sucedido. Claro, sí, sí. Y se planta esa duda, ¿no? Y bueno, y ahí si uno empieza a pensar lo que se le decía a San Martín, bueno, el color de la piel de San Martín, que en algunos de los cuadros, en algunos se lo ve muy europeizado, pero en otros, sí, sí. No. Es bastante, sí, es bastante morocho. Eso Ellos decían, algunos para los que defendían una teoría decían que es todo de los andaluces, porque San Martín tenía acento andaluz, según dicen. Claro, porque había estado en España. Claro, claro, y entonces como hay gente morena en el sur de España también. Bueno, acá le decían el cholo, no lo que, mucha gente de la sociedad no lo quería, porque decía que era el cholo de las misiones, a San Martín. Claro, las misiones, claro. Entonces, sí. Digamos que eso estaba como por ahí por lo bajo, ¿no? Es como un mito, una leyenda, algo así. Algo que está, que bueno, que algunos querían ver, y no, la mayoría no, y que se ocultaba bastante, y que se sigue. Bueno, continuando con nuestra charla con Mónica Landolfi, te queríamos preguntar sobre una de tus obras, La Simonita, o Patrona de los Apuñalados, si el argumento surgió de alguna leyenda, de alguna anécdota, o cómo llega a vos esto, o es pura imaginación. Bueno, La Simonita, Patrona de los Apuñalados, surge de una historia que le ocurrió a una amiga mía, a Simona. Digamos la anécdota de la aparición de este apuñalado en la casa, en el fondo de su casa, esto es real, fue así. En los fondos de su casa en General Pacheco, Buenos Aires, bueno, a ella le sucedió que le apareció un apuñalado conocido de la zona, pero cosido a puñaladas. Y bueno, ella y su padre tuvieron que accionar para salvarle la vida, y bueno, y finalmente se la salvaron. Entonces a mí esa anécdota me pareció muy interesante, anecdótico, y me pareció, más allá de lo terrible, ¿no? de la situación, me pareció hasta gracioso, porque esto de andar salvando, encontrarse apuñalados en el fondo de la casa y salvarlos, y además salvar la propia vida, ¿no? Porque también se habían puesto en peligro ellos, porque cómo explicaban que el apuñalado no lo habían apuñalado ellos. Entonces ahí me surge la leyenda. Yo entonces por eso le pregunto, ¿no? ¿Dónde, qué factores son necesarios para que una historia sencilla, para que de una historia sencilla surja un mito? Porque ahí está, hasta ahí la historia, y después todo lo que va después se lo va poniendo la mente y la creencia popular, ¿no? Claro. Entonces ahí me dio para pensar esta Simonita, o Patrona de los Apuñalados, que de pronto una mujer sencilla, cotidiana, se convierte en esto, ¿no? En una... Es casi una heroína. En una venerada. ¿No? Sí, venerada. Está entre, bueno, heroína sí, obviamente que hizo una acción heroica, pero se va convirtiendo en la protectora de estos malvivientes, que en realidad tampoco tienen quien los proteja. Entonces ponen la fe en esta mujer que bueno, que por las dudas, como dice por ahí, yo le dejo una rosa. No lo pongo en duda. Así que bueno, ahí es como se crea el mito, ¿no? Esto invita a pensar en la creación del mito.
Y bueno, ahí también aparece, como ustedes decían, el tema del guaraní. Claro, Bueno, ahí tiene que ver con el origen de la protagonista, que es chaqueña, y bueno, en sus primeras, en su infancia, con sus padres, hablaban en guaraní. Y bueno, y ahí me documento un poco de esto, y además le creo también la letanía, ¿no?, en guaraní, claro, que ahí aparece. que aparece en la obra, ¿no? La letanía en guaraní, que bueno, es Sí, lo que se le dice a la patrona de los apuñalados. Y esta obra también fue representada, y fue representada hermosamente en una puesta maravillosa, con la dirección de Estela Oriana, y además con una escultura en escena del escultor Antonio Oriana, que a ver, no sé si se verá acá, ahí tenemos la escultura. y se ve bien. Mirá vos. Qué Una maravilla. interesante. Esa Una es una escultura, evolución del arte. exactamente, una maravilla. Y con la interpretación en ese momento de Elisabetta Escaramuzo. Así que dirección de Estela Oriana, y la escultura, que es lo que se va construyendo, ¿no?, Claro, en escena, que es ese mito, claro. esta mujer sencilla que de pronto se convierte en la protectora. Y bueno, esa es la Simonita, que la Simonita también en principio nace como un cuento. Hay un cuento que escribí, se llama así, La Simonita, la patrona de los apuñalados, y después me pareció que estaba interesante como para verlo en un escenario, y le cambié el formato y lo armé como como una obra dramática. Claro. Me parece que Susana te quiere preguntar algo. A ver. Sí, yo te quería preguntar, ¿cómo fue tu encuentro con Liliana? ¿Cómo se reunieron para luego trabajar también juntas? Bueno, en realidad yo a Liliana la conozco por intermedio de mi amiga Estela Oriana, que también es directora, actriz, dramaturga, bueno, tiene un montón de profesiones artísticas, y con Estela nos conocemos en la escuela secundaria, como profesoras, en la docencia, en el año 90, y bueno, nos hacemos amigas, y empezamos a recorrer los caminos del arte. Bueno, ella me lleva a mí por los caminos del arte, porque yo venía de la literatura y ella del teatro. Y bueno, y empiezo a recorrer con ella estos caminos que a mí ya me gustaban, porque yo en la docencia siempre llevaba a mis alumnos. Si en ese momento hubiera existido esto de la creación de públicos, que todavía no existía el concepto, bueno, yo creaba públicos, porque llevaba a los chicos, cosa que no era nada sencilla, porque además yo trabajaba en Don Torcuato, o sea, no es que estaba a la vuelta del San Martín. Y me ocupaba de llevarme a todos los alumnos, todas las divisiones, al San Martín para que vieran obras, y siempre estaba en ese proceso que me encantaba. Sí, sabemos me lo hacía que con es eso, mucho. los hemos llevado, sí, los hemos llevado. Así que bueno, ahí los llevaba a los chicos, y bueno, ahí conozco a Estela, y después, por intermedio de Estela, la conozco a Liliana, años después. Y bueno, después con Liliana empezamos también a trabajar acá en mi espacio Azucena, ella con la dirección de las obras, y bueno, y seguimos, y ahora está también dirigiendo y actuando. Bueno, muy lindo. Bárbaro. Bueno, brevemente voy a hacer una introducción a Liliana, porque ya que hablamos de Liliana, vamos a hacer una
una síntesis de su trayectoria, porque es muy extensa en distintos ámbitos. Ella es actriz, es profesora nacional de teatro, egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático, donde nos hemos conocido siendo docentes. Hoy es la actual Universidad Nacional de las Artes. Se formó con distintas personalidades del ámbito teatral: Villanueva Cose, Rubens Correa, Jorge Petralia, Toris Petroni, Mari Carmen Amó, Quique Clentac, Jorge Dubati, en distintas áreas vinculadas con lo teatral o con el arte teatral. Bueno, tiene una gran trayectoria como actriz, como directora, tuvo premios, menciones en distintos ámbitos locales e internacionales. Y bueno, desde el año 1967 ha desarrollado una importante trayectoria como actriz, con obras clásicas, obras nacionales, extranjeras, en distintos espacios teatrales. Cito algunos: el Teatro Nacional Cervantes, la Manzana de las Luces, el Taller de Garibaldi, el Centro Cultural San Martín, ¿sí? También en Europa, en Latinoamérica, ha estado en más de 40 producciones, y en el año 1965 funda el grupo Preciosas Anónimas, que realizó giras por el interior de la provincia de Buenos Aires y por países de Latinoamérica, varios. Fue convocada junto con Claudia Stigol, que es la otra actriz con la cual están trabajando y a quien también conozco, como actriz para el proyecto Uno menos uno más, de Clara Carrera, con dirección de Bela Chávez. Participó también como actriz en el primer Festival del Sainete. En el 2008 participó como actriz en la obra de la cual ella es autora y dirigió, A Buen Entendedor, y desde el año 2018, Memorias de una Carmelita semidescalza, con dirección y autoría de Pablo González Casela. Actualmente, Destino de Esperas, de Mónica Landolfi, con dirección de Pablo Casela, y bueno, actualmente también la está dirigiendo ella. Bueno, como directora también una amplia trayectoria, dirigió la Comedia Municipal de Escobar, y bueno, actualmente el Grupo Azucena. Es autora de varias obras, voy a citar algunas: La Señorita Leona, junto con Tito Fariña, Mejor sola que, Bitácora de viaje, junto con Claudia Stigol. Y bueno, también es docente, investigadora teatral en la Universidad Nacional de las Artes. Se ha desempeñado como jurado en distintos concursos desde el año 2002 en la provincia de Buenos Aires, organizado por la Comedia de la provincia de Buenos Aires, jurado de torneos bonaerenses juveniles, radio también. En el año 2009 salí del anonimato, y crea también el sitio de espectáculos ¿Qué podemos ver hoy? Bueno, ha obtenido distintos premios, muchísimos, en el ámbito teatral, y una cosa muy interesante, ha desarrollado una extensa labor gremial, participa, cofunda distintas asociaciones, entre ellas Norestada, en la cual sigue desempeñándose en defensa de los teatristas independientes. En el año 2009 funda Emprendear, Cámara de Emprendedores y Empresarios Argentinos, cofunda la delegación de la Asociación Argentina de Actores de la Zona Metropolitana Norte, en la provincia de Buenos Aires. Es delegada gremial desde el año 2014 en adelante hasta ahora. Y bueno, también participa en la conformación del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, del anteproyecto de Ley Federal de las Culturas y del proyecto de Ley Municipal del Teatro. Como podemos ver, una trayectoria muy amplia en distintos ámbitos teatrales y
vinculados con el ámbito teatral como es el ámbito gremial, ¿no es cierto? Bueno, Adriana. A ver, la que iba a hacer la pregunta es Edith. Va a iniciar. Sí, era mi turno. Buenas tardes. Quería preguntarte, porque yo las he conocido a través de investigación que estuvimos haciendo sobre las actividades de ustedes. Si me podés explicar un poco cómo se conformaron las agrupaciones como Preciosas Anónimas y Azucena Teatro. Porque yo sé que las dos tienen que ver con esta formación de estos grupos. Preciosas Anónimas se comienza hace muchísimo tiempo, en 1995, 94, 95, como consecuencia de un trabajo de investigación que estábamos haciendo en ese momento en la Escuela Nacional de Arte Dramático. Las actrices que nos componemos en ese momento originarias, veníamos ya trabajando, nos conocíamos porque trabajábamos en la Escuela de Arte Dramático, de hecho éramos colegas y en algún momento dado participábamos, estábamos siempre en las clases con Catalina también, y bueno, empezamos con un trabajo de investigación sobre las universidades del mundo, porque las universidades de teatro en el mundo, porque ya existía, estaba el rum de poder empezar a hacer universidad, pasar de escuela. Lo que pasa es que nuestra trayectoria en la Escuela Nacional comienza como conservatorio, el famoso Conservatorio Nacional. Pasamos después a estar como Escuela Nacional de Arte Dramático, esto significa que se pasa al ámbito terciario, y nos quedaba, bueno, el paso a la universidad, a pasar a ser universitarios. El primer paso, cuando se hacen los distintos grupos de investigación, en el grupo de investigación en el cual yo estoy trabajando en ese momento, de distintas escuelas, donde estudiamos muchísimo sobre distintos autores, instituciones, cómo se conformaban, bueno, una serie de temas. Las actrices, profesores y actrices y profesoras que estábamos allí, una de ellas dice, ¿por qué no empezamos a llevar todo esto? ¿Por qué no lo ponemos en el escenario? Y bueno, pues ya que nos llevamos bien, ¿por qué no empezamos a trabajar? Y ahí se conformó el primer grupo con Silvia Parodi, Claudia Stigol, Daniela Casalla, quien les habla, Liliana Dosso, y después fuimos convocando a un par de personas más, algunas eran estudiantes que en ese momento estaban estudiando, otra de las chicas, que creo que ahora está en México, mirá vos lo que es las vueltas de la vida, trabajando. Y ahí conformamos el primer grupo. La primera etapa del grupo, que fue Preciosas Anónimas, estrenamos con una obra de Cristina Escofet, y ahí a partir de ahí, hace 25 años, que quedamos en este momento en el grupo como estable, porque bueno, fueron habiendo cambios, viajamos muchísimo, tuvimos la oportunidad de ir presentar distintos espectáculos, porque después de esa obra hicimos Las Grelas, con autoría de César Dosso, mi papá, que hicimos un sainete, y después de ahí, en un momento dado, con Claudia Stigol, en realidad Daniela estaba teniendo familia, Silvia estaba con otro proyecto, quedamos nosotros y dijimos, no dejamos morir este grupo que venía tan fuerte, tan interesante, y se nos ocurrió empezar a escribir algo, y ahí nació Mejor Sola, Sola Que. Luego fuimos a Bitácora de Viaje, y bueno, y después quedó que seguimos trabajando mucho con Mejor Sola, Sola Que. Y fuimos viajando por distintos lugares. Y así empezamos con este grupo hasta hoy, hasta el día de hoy, en donde hoy estamos enfrentando Destinos de Esperas, que aparte de Destinos de Esperas tiene como la característica, no sé, si bien está en el nombre Preciosas Anónimas, que fue el grupo que está llevándolo adelante, porque tiene toda una historia. Ahora sigo contando porque va pasando por mucha gente y se fueron incorporando. Y tiene la característica de que en este momento se están conformando prácticamente hacedores de 5 grupos distintos. Porque está Preciosas Anónimas, Teatro Bertolt, Azucena Teatro, Hay Teatro por Estela Oriana, o sea que somos 4 o 5 grupos que estamos ahí llevando adelante este proyecto, que es muy interesante en la conformación de grupos. En este momento, Preciosas Anónimas, así como grupo de base, estamos
aparte de Claudia y quien les habla. Ya hace tiempo que está Mónica Landolfi, y en su momento también estuvo Estela Oriana junto con Daniela Casalla, que estuvieron en el grupo, y si bien ahora no están tan activamente, igual están. Es una cuestión que a lo mejor no están activas, pero están. Y es bueno, en este momento Estela está haciendo toda la parte visual, ¿no?, de Destinos de Esperas. Y con Azucena Teatro, lo que sucedió con Azucena es que cuando me entrega la obra, la idea era, Mónica, poder hacer talleres de teatro, reactivar el espacio, no solamente convocando espectáculos, sino ver qué más se podía hacer dentro de la conformación del espacio Azucena. Y cuando me hace leer Destino de Espera, yo dije, esta obra es maravillosa, ¿y por qué no conformamos un grupo de teatro? Y ahí, bueno, ahí se comenzó a conformar lo que es hoy Azucena Teatro, bueno, ya las nombró a las actrices hace un rato Mónica, Elisabetta Escaramuzo, Analía Costi, Sofía Ríos, Mónica y yo. Y bueno, también tenemos este otro grupo que también tiene las mismas características. Siempre da la casualidad que nos atraviesan las temáticas femeninas en todos los ámbitos, posiblemente por ser mujeres, y hemos trabajado también con hombres invitados en Preciosas Anónimas, todavía no en Azucena Teatro, ya va a llegar los muchachos, seguro. Y sí, en Preciosas Anónimas hemos trabajado con compañeros que hemos invitado a trabajar con nosotras, pero bueno, decidieron no estar en el grupo en forma formal, pero sí como actores invitados. Creo que Gracias. respondí la historia de estos dos grupos y cómo vamos creciendo, ¿no? El trabajo de grupo es muy interesante. Es la matriz del teatro independiente. Es la matriz del teatro independiente, indiscutiblemente. Es una mentalidad absolutamente diferente al elenco, porque tiene que establecerse, tiene que seguir conformándose, los criterios son de mucha horizontalidad, si bien en algún momento dado dicen, bueno, a ver, ¿qué decidimos? Y bueno, alguien va a tomar la posta de decir, se hace hasta acá, según los rubros y las características que tenga cada proyecto, ¿no? O cada etapa del proyecto. Nos hemos encontrado con, no sé, de pronto tener que armar una escenografía cuando hicimos, por ejemplo, La Señorita Leona fue el primer grupo en el cual conformamos, junto con Estela Oriana, el primer grupo, y era titiritores, y éramos actores y titiriteros, y bueno, en un momento dado la escenógrafa tenía que armar la escenografía o los paneles para poder hacer los títeres y todo esto, o el titiritero, y bueno, ahí va tomando como la posta, como la guía de todo el trabajo, bueno, el que sabe del tema, obviamente no quedaba más remedio que todo esto, ¿no? Así que bueno, espero estar respondiéndolo. Sí. No, muy bien, gracias, muchas gracias. Yo te quería preguntar, Liliana, algo comprometedor realmente en este momento. Ay, no sé si debo. No sé qué quiero hacer de mí. Bueno, ¿cómo es llevar a escena las obras de Mónica Landolfi y además trabajar con ella en distintos roles? Bien, porque tenemos esto, ¿no? De poder confrontar, discutir, investigamos mucho, porque realmente uno lo que ve es el resultado de la obra de teatro y no ve toda la etapa de investigación que hay. Leemos muchísimo, es decir, para hacer la primera experiencia que tuvimos, más allá de Preciosas Anónimas, porque ella se incorpora a Preciosas Anónimas con un espectáculo armado, que fue Mejor Sola, en su momento, y que ya estaba conformado, ya estaba funcionando el espectáculo, pero en el caso de Destinos de Esperas, de Delincuentes y Pecadoras, empiezan con la D22, me falló acá, con Delincuentes y Pecadoras hubo muchísimo trabajo de investigación, muchísimo de poder entender y llegar a criterios, pero bien, ¿no? Desde, bueno, el análisis del texto y empezar a conformar, pero muy bien, porque creo que charlamos todo, hablamos todo, tiramos ideas, aportamos todos elementos, es muy reconfortante. Creo que no tenemos nada que decirnos la una a la otra, me parece, porque, bueno, tenemos un muy buen feeling, muy buen trato para poder llegar al acuerdo y, no sé, cuando hay diferencias se tiran opiniones y se va construyendo. Es una etapa de construcción en realidad todo esto. No, es una autora que
que permite sorprenderse con lo que uno va descubriendo en la escena, porque una cosa es la escritura, ¿no? Que esto nos pasa a todos cuando hacemos dramaturgia, ¿no? O cuando escribimos teatro. Uno escribe algo con una idea, y cuando aparecen las otras dramaturgias, que son las del autor, las del director, las de los actores, uno mismo también se va sorprendiendo con todo ese universo que tiene la obra de teatro. Y a eso le sumamos después el público, porque cuando hacemos y abrimos al comentario del público, también hay un montón de cosas que decimos, oh, mirá lo que pasó acá, mirá qué cosa, qué cuestionamientos, ¿no? Y eso ya nos pasaba con Mejor sola, sola que desde el humor también trata temáticas femeninas, en donde, bueno, decimos, incluso, que si bien es una obra que hace bastante tiempo que fue escrita, nos sigue sorprendiendo la reacción del hombre frente a la respuesta que nosotros damos o la mirada que nosotros tenemos de la relación. Y lo mismo pasa con cada una de las obras, porque siempre los hombres en nuestra vida están interviniendo. Gracias a Dios. Está muy bueno que esto pase, pero están los buenos y están los que no son tanto, los que se comportan muy bien, que saben comportarse y tratarnos bien, y los que no se nos tratan bien. Todo aparece en el mundo. Uno representa lo que pasa en la vida, uno lleva al escenario lo que pasa en la vida, y cuando el varón nos devuelve las respuestas, dice, mirá, lo que nos ha pasado, y lleva la reflexión también, ¿no? A sorprenderse, porque dice, mirá vos, esto le pudo haber pasado a lo mejor a mi hermana, a mi mamá, a mi abuela, a mi tía, a mis hijas, ¿no? Entonces esto es conmocionante también, para todos y todas. Bueno, muchas gracias por la respuesta. Susana, a ver, pregunte. Yo le quería preguntar a Liliana, a ver, desde el punto de vista de la participación gremial, ¿qué es Noresteada? ¿Cómo funciona? ¿Y qué alcance territorial tiene? Noresteada es eso, es un viento terrible que nos arrasó. En realidad la historia en realidad es un colectivo teatral, había surgido hace muchísimos años también, siempre hubo mucho, en la zona norte siempre, en realidad en todo el país, te diría, tenemos un país eminentemente teatrero, con muchísima cultura teatral. Donde vayas va a haber siempre algún elenco, algún grupo que está haciendo teatro, alguien que está estudiando teatro. No podemos, es sorprendente, ¿no? Los que hemos tenido oportunidad de salir un poquitito de nuestro país y revisar, es cerquita, ¿no? De estar cerquita de los que son los países limítrofes o un poquito más, se sorprenden de la cantidad de obras de teatro que tenemos y en todo el país. Esto es lo maravilloso. No es Buenos Aires, es en todo el país, en todo el territorio. Y Noresteada tiene el alcance dentro de nuestra provincia de Buenos Aires, dentro de todo el país, pero lo circunscribo a la provincia de Buenos Aires. Tenemos distintas agrupaciones, una de ellas es Noresteada, y después hay distintas agrupaciones en todo el país. En nuestro caso, Noresteada abarca desde Vicente López a Tigre. Esto tiene que ver un poco porque nosotros aparte del Instituto Nacional de Teatro, también tenemos el Consejo Provincial de Teatro Independiente, y están también divididos en regiones. Esto también hace que los colectivos teatrales también se conformen por regiones, por las regiones que nos van indicando, por supuesto nos va guiando, señalando el Consejo Provincial de Teatro Independiente, para poder obtener subsidios, obviamente es una cuestión voluntaria, no todos los teatristas de las regiones están participando de los colectivos teatrales, pero los que participamos también conformamos, tenemos esta tarea. Dentro de Noresteada hacemos distintas tareas. Primero, bueno, fue agruparnos, empezar a investigar sobre subsidios. Es una agrupación que ya lleva 12 años de conformación. Hemos tenido, lo que decía antes, trayectorias que eran un poco más grandes, después nos fuimos subdividiendo en distintos colectivos. Y aparte tenemos ya 3 libros editados, festivales de teatro, es decir, como que organizamos toda la parte de los festivales que organiza la provincia, es decir, como que nos transformamos un poco, porque fueron así las circunstancias, porque nos lo propusimos y bueno, tomamos la posta de esto,
y fuimos armando los distintas regionales de teatro, distintas actividades que vamos realizando. Y siempre tenemos todos los años festivales de teatro que los conformamos nosotros, a veces, alguna vez ahora en pandemia tuvimos que hacerlo un poquitito más cerrado con los grupos nuestros alguna vez con el grupo nuestro de los que somos asociados a Norestada, pero en general lo expandimos a toda la región que nos corresponde, siempre es así, y se van incluyendo otros grupos que a lo mejor no pertenecen a Norestada, pero que participan también de toda la cultura, de la cultura teatral de la región. Bueno, muy bien, muchas gracias. Liliana, leyendo tu currículum y aparte habiéndote conocido como colega en el conservatorio, has desarrollado muchos roles de distinta especie, actriz, directora, gremialista, autora. ¿En cuál de estos roles te sentís más cómoda o mejor, o te sentís que logras más? Yo soy artista, yo me siento que soy artista. Todo tiene que ver con el arte, todo tiene que ver con esta actriz que se fue formando desde tiempos inmemoriales. Yo creo que toda mi militancia pasa por el escenario, fundamentalmente, y a partir de ahí empieza y se desarrolla todo lo demás. Para mí es muy placentero hacer teatro, estar en el teatro. Después podrá venir el cine, la televisión, la publicidad. Bueno, son las distintas instancias que uno va cubriendo porque es parte de la profesión, pero el teatro es para mí fascinante. Y creo que desde ahí puedo decir un montón de cosas más. Esto es lo que me sucede, si tengo que elegir un rol, y te digo, de estar en el escenario con todo lo que implica estar en el escenario. Ya sea como actriz, barriendo el escenario, manejando las luces, escribiendo, dirigiendo, siendo asistente, participando en la Asociación Argentina de Actores desde la Delegación Norte. Por ejemplo, la delegación surgió también como idea de Norestada, cuando nos trajeron la propuesta, bueno, fue ahí, y los que teníamos las posibilidades de hacerlo, nos unimos al proyecto. Pero la idea es esta, de si yo tengo que elegir un lugar, el centro de todo esto es el escenario. La matriz de todo esto para mí es esa actriz que sube al escenario a hablar de lo que tiene que hablar. O sea que yo recuerdo algo, ¿te acuerdas de Villanueva Cosa, Catalina, cuando yo lo tuve en quinto año de la escuela, antes de entrar en el profesorado? Porque nosotros hacíamos, en esa época, teníamos que tener los 5 años de lo que se llamaba el taller actoral, es decir, que era la formación actoral, y después 2 años, en ese momento 2 años más. Ahora cambió mucho el sistema pedagógico, fue cambiando porque es otro plan el de ahora, sí. Claro, son otros planes, aparte ahora está en la universidad, bueno, tiene otros planes, pero en ese momento el plan que nos tocó a nosotros transitar tenía esas características, de tener que ser los 5 años más 2 años más para ser profesores. Bueno, esto nos llevó a... te iba a decir algo más y me perdí. Me nombraste a Villanueva Cosa. A Villanueva Cosa. Cuando Villanueva Cosa un día en quinto año nos dice, que si no tienen nada que decir, no suban a un escenario. Chan, dije yo, porque era malo, dije. Seguramente si llega a ver esto, él sabe que se pone mal. Es bravo, ¿viste? Te tiene así. Pero con los años me di cuenta que yo subí a un escenario a decir cosas y hablaba desde la voz de la mujer. Pero no porque tuviera el poder, nada. Es lo que nos pasa y lo que nos atraviesa. Entonces, claro, aparecía Señoritas en Concierto, Las Grelas, Mejor sola que, Bitácora de Viaje, digo, lo que habíamos transitado como grupo, ¿no? Más otro montón de cosas más, porque hubo teatro clásico de por medio, con otros directores, donde siempre la mujer estaba puesta en algún lugar desde la mirada patriarcal, y cómo hacía lo posible para tener sus logros y poder salir o cumplir su rol de mujer o su feminidad con el hombre que amaba.
y cuando aparece Delincuentes y Pecadoras, para mí, lo que decía antes, fue maravilloso porque entre otras cosas, no transcurre en Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, lo traslada a Córdoba la autora. Y esto me pareció a mí, me pareció sumamente diferente a todo, porque ya no hablábamos de la problemática en Buenos Aires, donde estaban que pasaba en todos los cabildos, lo que cuenta la historia pasa en todos los cabildos y a través del tiempo. De hecho, en Destinos de Espera no la encierran en el cabildo, pero la tienen encerrada a Joaquina en una casa, y ahí podemos meter millones de historias de mujeres históricamente que las encerraban en un altillo o en el fondo de la casa, es decir, aquella que era molesta la sacábamos del medio. Y bueno, y esto... Como la Perichona. Exactamente, como la Perichona. Que es uno de los personajes más emblemáticos que tenemos dentro de lo que es el arte, ¿no? Escrito y la historia de nuestro país. De ahí en más. Y de poder hablar de esto. No quedarme sin querer, prácticamente sin querer, empecé a hablar de lo que es la temática femenina, que siempre me interesó, ¿no? Como los seres marginales. También recorría un poco qué me pasaba a mí, porque estaba mirando y decía, claro, ¿y el remedio a la enfermedad de qué se trató? Pero se trataba de un tema de adicciones. Vos fíjate que en ese caso, yo trabajo en Escobar, en la Municipalidad de Escobar como profesora, y como lo usó la profesora de teatro, ¿viste? Dale, a ver qué podemos hacer, qué tenés de teatro, muchísima temática femenina, porque también me han llamado por el tema de violencia de género, pero en este caso desde los centros de adicciones. Entonces había que crear una obra. Habían propuesto, viste, tocar otra obra de otra autora, y no metamos en eso, porque eso es un lío, sino hay que pedirle a la autora originaria que nos dé las autorizaciones, que ella revea las cosas, y se me ocurrió empezar a escribir este tipo de texto, en donde también habla de una problemática eminentemente familiar, en donde hay un padrastro violento, en donde, porque esto te lo contaban, no es que yo lo inventaba o lo que quería hablar, sino que naturalmente aparecía cuando uno hablaba con las psicólogas, que me estaban dando todas las datas de lo que sucedía en los consultorios, y parecían estas cosas. Las familias con mucha violencia de género. En ese momento no sé si lo llamaban violencia de género específicamente, estaba instalada ya el concepto, pero también había una violencia familiar muy fuerte, en donde la adicción en ese caso podía ser un escape, que no era el mejor, entonces que era el remedio a la enfermedad. Entonces a partir de ahí se empezaban a generar este tipo de textos. Bueno, naturalmente, así como a Mónica le interesaba, la atrapaba en los concursos, a mí me atrapan las temáticas y estas situaciones en donde veo a estos seres en situación casi marginal, no sé si marginal por lo marginal, pero sí en situación límite, ahí está la palabra, en situaciones terriblemente límites. Esto es lo que me conmociona, en realidad. Susana tiene una pregunta para hacerte. Bien. Estás muteada, Su. La pregunta no, que yo quería hacer en parte está respondida. Y si te tocan personajes o problemáticas diferentes a tu modo de pensar, ¿también las haces, te gustan? ¿O te sentís más cómoda siendo una luchadora? No, totalmente, soy actriz. El tema es el mensaje que uno quiere dar con la obra. Eso no, yo como actriz no, por ahí cuestiono otra cosa, es decir, si me interesa o no lo que queremos decir con la obra. Claro. Pero el personaje, es muy desafiante cuando uno hace un personaje que tiene que ver totalmente opuesto incluso a nuestra ideología o nuestra manera de pensar o de sentir. Más difícil. Es desafiante. Y el actor, uno sube a escena, desde la actriz te digo que lo más interesante que hay es el desafío. A representar, seguro, gracias. Es el desafío. Siempre es un desafío. En esta última entrada que estamos haciendo, queríamos preguntarles a ambas, a Mónica Landolfi, primero por ahí a Liliana Dosso, ¿cuáles son los próximos proyectos que tienen? Digo, individuales y entre ustedes, digamos, ¿no? Colectivamente.
Bueno, a ver, Liliana, que comience. Bueno, seguir con Destino de Esperas, y esto es el proyecto reciente, así que es todo muy nuevito, y bueno, estamos ahí poniendo toda la energía para poder llevarlo a distintos lugares. Bueno, estamos proyectando eso en distintos espacios. Después escribir, estuve haciendo talleres de escritura, y bueno, la verdad que me gustaría muchísimo seguir profundizando en dramaturgia, esto en cuanto a lo personal. Y seguro que vamos a hacer algo más con Azucena Teatro, hay proyectos así de algunas tareas más y de algunos textos para poder ir viendo y leyendo. Y bueno, ya estamos hacia fin de año y cerrar el año, por supuesto, con las muestras de todas las tareas que estoy realizando como docente en las distintas instituciones, escuelas y demás lugares, que bueno, ya vamos cerrando. Esto es en lo inmediato, pero sí, el proyecto es seguro seguir, ya buscar otros materiales el año que viene. Si sigue todo como está ahora y se va ampliando, se va abriendo muchísimo más los espacios, creo que vamos a tener muchas posibilidades de trabajo y de público también, que creo que todo el público también estaba necesitando salir y ver espectáculos, y bueno, a seguir adelante con todo esto. Esto en lo personal y en lo grupal, creo. No sé, Mónica, ahora. Bueno, en mi caso también, obviamente, seguir apoyando a Destinos de Esperas para que siga creciendo, que vaya conquistando otros lugares, otros escenarios, más públicos, más visibilidad del texto, de la obra, de la puesta, que está todo muy lindo, muy estudiado, muy pensado desde todos los lugares. Ese sería lo más concreto e inmediato de lo teatral arriba del escenario. Con Azucena Teatro seguramente, como dijo Liliana, buscar otros materiales para seguir andando. También tuvo bastante visibilidad otra de las obras que es Ana en el espejo, que escribí, que Liliana dirige y que actúa Sofía Ríos, que estuvimos en la Noche de los Museos la semana pasada y antes en el primer festival de teatro. Así que también darle un poco de movimiento a esto. Y como digo yo en el libro, ¿no?, que el título de mi libro es En Obra, Teatro en Movimiento, me gusta esto de estar siempre en obra, en el sentido de estar sobre el escenario, en obra por estar en construcción y en movimiento constante, buscando los lugares a donde llevar estos espectáculos y también escrituras. Y estoy tan en obra y en movimiento que esto es una primicia, super primicia, que hoy estuve hablando para que salga el segundo libro de En Obra, Teatro en Movimiento. Ah, muy bien. Así que ya estoy con la cabeza puesta en esa nueva publicación, que más tardar la semana que viene me voy a poner en contacto. Ya hoy me puse en contacto con un editor y bueno, y la semana que viene lo concreto, porque me parece que hay que estar ahí. Y con la colectiva de autoras que estoy trabajando, pero tremendamente, que estuvimos también en la Feria de Dramaturgias, también la semana pasada, el mismo día de la Noche de los Museos, también estuvimos con la colectiva en Fedras, en la Feria de Dramaturgias, y bueno, estamos en una comisión, yo estoy en una comisión dentro de la colectiva que es editorial, así que estamos sacando distintas antologías con la plataforma de Celsit. El Celsit nos presta la plataforma, así que salió la antología 1 de la colectiva, la antología 2 salió la semana pasada, y estamos ya elaborando el prólogo de la antología 3, que también va a salir creo que a fin de este año. Y bueno, y seguimos proyectando para adelante siempre, ahí. Muy bien, no para. No para, porque hay que estar en movimiento. Hay que estar en movimiento, por supuesto. Estuvimos en la Noche de los Museos, en el Museo de Ana Frank, con Ana en el espejo, que está basado, Mónica lo basa en el libro de Ana Frank.
Así que bueno, ahí estuvimos, la verdad, muy, muy bien. Porque estaba diciendo museo, 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 y decíamos, bueno, Ana Frank. Claro, tenés razón. Así que sí. Buenísimo. ¿Algo más que quieran agregar? No, no sé, no nos preguntes porque seguramente que te vamos a agregar algo más, algo se nos va a ocurrir. En cuanto tenemos un cachito de silencio, decimos, ¿qué más? Algo va a pasar. A ver Sí, cómo seguro seguir trabajando muchísimo juntas, es un placer encontrarme con Mónica para poder trabajar, que fue como inesperado esto de encontrarnos también en este espacio, porque una cosa es la cuestión de amistad, de encontrarnos en la casa de los amigos, y otra es cuando empezamos a generar ya otro tipo de espacios, ¿no? Así que bueno, ha sido un placer, como siempre. Bueno, y haberme encontrado con Catalina para mí fue una maravilla también en mi camino, porque yo a Catalina no la conocía, la conocí por el festival de, ¿cómo se llamaba el festival? Festival Nacional sobre Violencia de Género. Exactamente, que entré por la colectiva de autoras, porque a mí cuando me dicen, me dicen concursos, acá yo, cuando me dicen, ¿querés querés hacer tal cosa? Acá yo. Entonces es como que ahí participé como jurado por la colectiva. Lindo. Y bueno, ahí nos conocimos con Mónica, sí. Y después se dio la casualidad de que, bueno, ustedes dos eran amigas, compañeras de trabajo, y justo yo a Liliana la conozco, a Liliana, a Claudia Stigol, y alguna más de hace muchísimo tiempo, porque bueno, éramos colegas y compartimos muchos momentos, así que todo se fue vinculando, todo se fue relacionando. Increíble, increíble. Me acuerdo que cuando nos volvimos a encontrar, ¿en qué festival estábamos? Que te habíamos ido a acompañar y de pronto la veo, Catalina Artesi, ¿viste? Cuando no pensás que te vas a encontrar con la gente. Catalina Artesi, le decía Mónica. Sí, Catalina Artesi, ¿la conocés? Meglio non parlare. Les agradezco muchísimo este encuentro. Disculpen todos los problemas técnicos que ustedes saben que son imposibles, pero les agradecemos muchísimo este encuentro. Es muy rico poder ver todo lo que ocurre tan cerca de nuestra capital y que desgraciadamente se conoce poco. ¿Sí? La verdad que tendría que haber mucha más comunicación y saber todo esto que ustedes están haciendo ahí nomás, ¿no? Ahí bueno, nomás. las esperamos que cuando se puedan acercar, fantástico, para que también podamos compartir este espacio, ¿no? Esto que está diciendo Catalina, ¿no? Que a veces uno no se espera todo lo que sucede en el conurbano, desde el interior de la provincia de Buenos Aires, hacia adentro de nuestro país, que es maravilloso. Hay que estar, cuando uno ha tenido la oportunidad esta, ¿no? De ser jurado y de haber viajado, porque en ese momento, como estamos en presencialidad, teníamos el placer de ir al lugar. Claro. Y es fantástico cuando te enterás y vas a lugares que a veces ni los nombres conoces, y de pronto hay un teatro maravilloso, y como espacio teatral, y gente que hace teatro, y gente que está escribiendo, y el movimiento cultural que existe es admirable, la verdad. No, que es admirable. ese es el motivo por el cual tenemos este ciclo con Adriana, porque realmente queremos que se conozca lo que se está haciendo en distintos lugares, y que, bueno, y que la gente vea que hay tanto, que es increíble la cantidad de trabajos que encontramos, ¿no? Impresionante. Bueno, les agradecemos mucho y esperamos que la próxima vez sea presencial. Bueno. Esperemos que sí. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, siempre un placer estar en estos encuentros y conversar y pensar juntas, ¿no? Y construir, que es eso lo que hacemos, construir. Ponemos unos ladrillitos cada vez y bueno, y ahí vamos armando. Así es.
Claro. Bueno, espero Es así. verlas pronto. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Todo bien. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Chao.